Listo, muchachos. Este es el curso que vamos a ver. Vamos a ver el AZ204 y desarrollando soluciones para Microsoft Azure. Lo va a dictar el ingeniero Santiago Giraldo Escudero. Entonces, ¿qué aprenderemos? Entonces, aplicaciones web de Azure App Service. ¿Qué vamos a ver acá? Vamos a ver los conceptos básicos. Vamos a crear App Service. Vamos a configurar y a supervisar las aplicaciones de App Service. Cuando decimos supervisar, es integrarnos con Application Insights. Vamos a hacer el escalado de aplicaciones, tanto automático como manual. Y vamos a trabajar los entornos de ensayo, lo que llamamos como los slots. Vamos a trabajar funciones de Azure, conceptos básicos. Vamos a crear funciones de Azure. Vamos a desarrollar funciones de Azure. Y vamos a implementar funciones duraderas. Son las que llamamos las Durable Functions, que es un término relativamente nuevo. Listo, al final les voy a mostrar una imagen que es como lo que vamos a llegar, como el final. Vamos a trabajar soluciones con almacenamiento de blobs, que son los conceptos básicos, la administración del ciclo de vida de Azure Blob Storage, y vamos a hacer, como todos los temas, laboratorios con Blob Storage. Vamos a trabajar soluciones con almacenamientos Cosmos DB, una descripción genérica, estructura de datos, trabajar con recursos y datos de Azure Cosmos DB. Esta base de datos es como la que más utilizamos para los laboratorios, es con la que más nos integramos con .NET y es la más que SQL, utilizamos es esta. Luego van a ver esas ventajas de por qué utilizamos tanto Cosmos DB. Implementar soluciones IaaS, que es infraestructura como servicio. Entonces vamos a trabajar en el aprovisionamiento de máquinas virtuales, vamos a administrar plantillas ARM, vamos a crear imágenes de contenedores para soluciones, vamos a publicar imágenes de contenedores en Azure ACR, es un servicio de Azure, y vamos a crear y ejecutar imágenes de contenedores en esas instancias de Azure ACR. Autenticación y autorización de usuarios. Plataforma de identidad de Microsoft versión 2.0. Acá también vamos a administrar las plantillas ARM, pero para las autorizaciones. Vamos a trabajar con la autenticación mediante la biblioteca de Graph SQL, de Microsoft Graph. Graph SQL es otro término. Entonces acá vamos a utilizar la biblioteca de Microsoft Graph. Vamos a autorizar operaciones de datos en Azure Storage. Vamos a trabajar lo que es la autorización para decir si podemos escribir en storage, si podemos leer, si podemos actualizar o eliminar. Soluciones seguras en la nube. Acá con el servicio de Azure Key Vault. Entonces, la administración de claves, secretos y certificados mediante la API de Key Vault. Vamos a implementar identidades administradas para recursos de Azure. Vamos a proteger los datos de configuración de la aplicación. Es un tema bastante bueno y muy interesante para nosotros que la mayoría acá noto que somos desarrolladores. Administración de APIs o API Management. Conceptos generales de API Management, definición de políticas, vamos a asegurar APIs, vamos a publicar APIs, vamos a generar plantillas ARM de API Management, vamos a hacer pruebas de API Management y vamos a trabajar lo que son los productos de API Management. Eso es uno de los temitas que yo siempre he dicho que son gorditos, que son bastante interesantes y mucho temita por tratar acá. Luego nuestras compañeras aplicaciones lógicas, que son las Logic Apps, que es low code. Lo que programamos acá es casi que mínimo o nada. Entonces, conceptos generales de Logic Apps, implementar Logic Apps, vamos a hacer publicación y pruebas de Logic Apps. Listo, la publicación la podemos... Listo, acá también hay un tema interesante que me gusta mucho tratar, que no está en el temario, y es lo que es la publicación de servicios a través de comandos. A través de comandos me gusta mucho que trabajemos esto. Entonces yo les enseño la forma de hacer la publicación de forma manual, de forma automática y también me gusta hacerla por debajo con los comandos de Azure Click. Soluciones basadas en eventos. Vamos a trabajar las soluciones con Azure Event Grid,
con Azure Event Hub y con Azure Notification Hub. Soluciones basadas en mensajes, lo que es Azure Service Bus, que tiene dos tipos, que son los tópicos y las colas, y las soluciones con Azure Queue Storage. Vamos a ver la diferencia entre las colas de los storage account, en los blob storage, y las colas de los service bus. Supervisión de soluciones de Azure, cuando hablamos de Application Insights. Creo que ahorita, cuando compartí la pantalla, estábamos en un gráfico. Eso es, pues, Application Insights. Vamos a trabajar la descripción general de la supervisión en Azure. Instrumentar una aplicación para monitorear. Cuando hablo de este instrumentar es relacionar. Cuando cogemos una aplicación y la integramos con Application Insights para escribir allí toda la traza, logs, errores de lo que está pasando en nuestras aplicaciones. Vamos a trabajar aplicaciones de análisis y solución de problemas y vamos a implementar código que maneje fallas transitorias. Esta era una imagencita que les quería mostrar. En el curso pasado, que lo hicimos, no sé, hace poco hicimos otro curso de AZ204 y fueron muchas las aplicaciones que creamos de esta forma. No sé si alguien ya conoce estos diagramas. Si alguien lo conoce, me puede levantar la manito. Listo. Eso es lo que llamamos una arquitectura. Son arquitecturas recomendadas por Microsoft, lo llamamos arquitectura, lo llamamos un diseño de alto nivel y nos plasma cómo va a estar nuestra aplicación diseñada. Entonces, ¿qué nos está diciendo esta imagen? Que tenemos un cliente y que el cliente hace uso de dos partes. Una es de un Azure Blob Storage, que ahí seguramente en la parte de acá abajo, con un Content Delivery Network, que son los CDN, seguramente esto es para hacer publicaciones de sitios estáticos. ¿Qué nos genera, por ejemplo, Angular, que varios me dijeron que trabajaban? Angular, cuando lo compilamos, él nos genera un sitio estático. Nos genera pues la carpetica dis. Lo que hacemos con esa carpetica es montarla acá dentro de un blob y lo relacionamos con un CDN. Esto nos maneja una caché muy interesante para los blobs y nos permite acceder a él a través de Internet. Entonces nuestro sitio queda público, si así lo configuramos. Si no, también puede ser privado. Entonces por acá tenemos una parte de front-end donde vamos a entrar y por acá ya va a estar una parte muy interesante que vamos a estar haciendo muchas cositas con estos muchachos, van a ver, y que es que hacemos uso de una web app. Esa web app lo que hace es llevar mensajes a una cola o encolar mensajes, como lo queramos llamar. Cuando se encola un mensaje, activa una función con un queue trigger. Esa función se activa y esta función lo que va a hacer es ir a almacenar a Cosmos DB o a SQL Database. Por ahí debe haber una parte donde haga una condición. Y en la mitad de estos dos se maneja una caché. ¿Una caché para qué? Para no ir tanto a las bases de datos, ya que es más costoso. Y más costoso por tema de dinero y por tema de tiempo. Entonces, por eso acá en la mitad se mete un Azure Cache for Redis, que este temita también lo vamos a trabajar. Entonces, varias de estas aplicaciones a este nivel las vamos a estar creando. En esta partecita, por ejemplo, en el curso pasado, todos eran desarrolladores backend, todos, no tenía ningún frontend. Entonces, lo que yo hice fue suministrarles completamente esta parte. Simplemente, ¿qué hice? Muchachos, yo les suministro esta parte, pero les enseño a que ustedes hagan la publicación, que eso sí es necesario, eso sí entra en este curso, cómo vamos a publicar esos sitios. Pero no, miren que en el curso, en el temario, no está como desarrollo de un sitio web en Angular, ¿cierto? Ya no va hasta ese nivel y el tiempo tampoco nos da. Entonces, yo les suministro el contenido, les entrego un sitio web y ya lo que les enseño es hacer la publicación, cómo lo levantan, cómo acceden a él y cómo él se integra con sus aplicaciones web. Listo. Muchachos, ¿alguna dudita sobre este diseño? La parte, disculpa, de web es similar al tema de Kafka o algo así. Manejo de Esto, colas. esto.
Sí, Ok, este gracias. tema son las colas, ¿cierto? Son lo que llamamos las queue o en español las colas, que básicamente es el que entra, un mensaje que entra, un mensaje que sale, ya. Es un repositorio ahí que me guarda mensajes. Alguien los publica, otro se suscribe a ellos. Entonces, ¿qué dice? Que una web app los va a publicar y una función se va a suscribir a ellos, se los toma y ya va a decidir para dónde va, si SQL o Cosmos DB. Es lo que dice este diseño. Listo, muchachos. Vamos a continuar. Creo que ya vamos terminando la presentación. Sí, entonces Disculpa, para terminar, eso de blob, ¿cómo funciona? Storage blob. listo. Listo, el storage block. Vamos a tener igual una sesión. Vamos a tener una sesión completa de esto, pero básicamente es uno de los tipos de almacenamientos que tenemos dentro de Azure, que tenemos 4 tipos. Tenemos los blob, tenemos las tables, tenemos las colas y tenemos un tema de archivos que se utiliza mucho para infraestructura como servicio. Pero acá le vamos a dar mucho foco. ¿Listo? César, dale. Hola, sí, una consulta, un poco para entender, no sé si podrías, así sobre este gráfico que lo veo, esta arquitectura interesante, no sé si podrías darnos un ejemplo, ya que estamos viendo alto nivel. Imagínate si estoy haciendo una compra de un carrito o tal vez estoy pagando desde mi celular un préstamo, o no sé, se me ocurre algo, o estoy comprando en Teleticket una entrada desde mi celular. ¿Podrías explicarme así, a alto nivel nada más? Listo. ¿Qué significa cada qué cuadrado y cómo iría viajando la información y el Action Function, el queue, o algo así como para entender cómo se movería toda esta arquitectura, porfa? Perfecto. Vamos a hablar listo, de compras. Y vamos a crear 2 caminos. Entonces, entro yo como cliente a adidas.com. Listo. ¿Y yo a dónde entro? Al portal. Entonces ya estoy situado en esta parte, ¿cierto? Lo que yo estoy viendo, entonces es el sitio web que está publicado en un blob storage y lo tenemos con una caché en CDN. Este señor de Blob Storage está consumiendo los servicios de la web app. Por acá debajo, él por debajo consume las API REST que esta web app le expone, perdón. ¿Cierto? Hasta ahí soy claro. Sí, sí, claro, claro. Listo. Entonces, cuando yo le digo hacer compra, él lo que hace es consumir una API de compra. ¡Pum! Y me lleva a la compra que yo hice. Esa API lo que hace es encolar esa compra. ¡Pum! Manda el mensaje y lo encola. Cuando hay un mensaje acá encolado, este señor tiene un adaptador que es automático. Van a ver eso como es de bonito. Es automático y ese adaptador está escuchando esta cola. Ese adaptador dice, cuando acá me pongan un mensaje, yo lo tomo. Entonces no debemos hacer ahí nada. Configurarlo y listo. Entonces él toma el mensaje. Entonces ya el mensaje lo tenemos acá en nuestra función. Entonces pueden venir 2 tipos de mensajes. Uno que es de compras y otro que es de peticiones o reclamos. Entonces, ese es el negocio de Adidas. ¿Qué compras? Todas van a ser en SQL Server, ¿cierto? En SQL Server Database. Pero si son peticiones o reclamos, vienen a Cosmos. Entonces, él acá decide esta función. Si es compras, SQL. Y si es peticiones, Cosmos. Pero adicional de eso, él está preguntando que quién es ese cliente, que si ese cliente lo conocemos. Entonces él dice, no, pero es que yo me demoro mucho consultando los clientes. Entonces yo voy a ir primero a Azure Cache for Redis y voy a tener esos clientes ahí. Y primero voy y le pregunto a la caché, caché, ¿vos conoces a Santiago Giraldo? Si la caché me dice, sí, es este, me demoré menos de 1 milisegundo consultando por la eficiencia de Azure Cache. Pero si no existe, entonces yo lo que hago es ir donde SQL, guardar a Santiago, cuando SQL me responda, lo guardo en Azure Cache y ya la tengo en las 2 partes. ¿Para qué? Por si Santiago vuelve y hace una compra, venir a Azure Cache for Redis y no a SQL porque es más tiempo y más plata. No sé si explico
si soy claro con el ejemplo. ¿Y en cuánto tiempo se limpia el caché? ¿Al día siguiente? Cuando yo le diga, No, sí lo sé que ya lo va a tener porque Santiago puede hacer compra más tarde, en la mañana, en la noche, ¿no? Y va a sí, estar en la caché. Pero, ¿hasta cuándo va a estar? ¿Hasta mañana, pasado, fin de eso, semana? yo le digo hasta cuándo. Yo Ah, ok. configuro a ese señor. Cuando yo guarde a Santiago, yo le digo, mira, estoy guardando a Santiago y quiero que guardes a Santiago 7 días. O quiero que guardes a Santiago solo un día. Eso es dependiendo de los negocios, pero es configurable el tiempo que quiero que guarde mis datos. ¿Listo? Ok. Perfecto, César. Muy buena intervención. Listo, muchachos. Creo que nos quedó súper claro ya que el compañero nos pidió un ejemplo muy práctico. Entonces, muchachos, para terminar, me gusta mucho traer una frasecita que me identifica mucho y que digo, si una persona quiere aprender y te pregunta algo, explícaselo en lugar de hacerla sentir tonta. Simplemente porque, muchachos, porque hace tiempo tú tampoco lo sabías. Entonces, si ustedes me preguntan hoy algo a mí, muchachos, que yo siempre he dicho que no hay preguntas tontas, yo se las voy a responder con el mayor gusto. ¿Por qué? Porque yo hace 2, 3, 4, 5 meses yo no sabía ese tema. Y lo mismo va a aplicar para ustedes. Si alguien el día de mañana, en febrero, por ejemplo, que ustedes ya van a estar súper buenos con este tema, les pregunta algo, explíqueselos en lugar de hacerlos sentir tontos. Entonces es como una pequeña reflexión que les traía el día de hoy. Muchachos, ¿alguna inquietud? O daríamos por finalizada esta sesión. Una consultita. Santiago. Claro, claro, contame. Sí, solo para, como te digo, bueno, creo que soy el único que no conozco mucho, para poder yo no atrasarlos ustedes en la clase, porque eso me incomoda en realidad. Yo puedo ir adelantando o coordinando para tener todo listo para las clases, porque entiendo de que tengo que tener mi correo para entrar a Azure, todas esas cositas, ¿no? Porque entiendo que va a ser, o sea, tú dictas si nosotros vamos a hacer algo o simplemente vamos a estar viendo. Esa partecita no. Esa pregunta me gusta mucho, esa pregunta me gusta mucho porque cada una de nuestras sesiones, casi siempre, nuestras sesiones son de la siguiente forma. Vamos a ver un tiempo teórico del tema. Por ejemplo, vamos a trabajar vamos a ver el tema de las aplicaciones lógicas. Entonces nos sentamos y yo les expongo el tema, teoría un ratico. Luego lo que hacemos es que yo les comparto y nos vamos para mi Azure, ¿sí? En mi entorno y creamos aplicaciones lógicas, desarrollamos, en un momentico podemos hacer una aplicación así como esta, pero en vez de una función, acá creamos es una Logic App y en vez de también creamos una Logic App y hacemos algo así completo solo con Logic App. Entonces, vamos, lo hacemos y luego viene un laboratorio. Casi siempre funciona de la misma forma. ¿Por qué? Porque a mí me parece, y si alguien de pronto está en desacuerdo, me comente y cambiamos la estrategia, la dinámica. A mí me parece que la forma más eficiente de aprender es que nosotros entremos y, como yo digo, ensuciarnos ahí del código. Que nosotros entremos a trabajar el código, a mirarlo. Entonces, casi siempre es así. Teoría, entramos y yo les muestro, yo les hago ejemplos, yo les enseño a crear, yo les enseño a configurar y luego les digo, listo muchachos, vamos a hacer un laboratorio. Entonces, un laboratorio ya voy pasando uno por uno, dándoles el mayor apoyo para que lleguemos al final del laboratorio, para que entre todos lo logremos. Estás diciendo que por cada módulo vamos a ir haciendo un ejercicio, ¿cierto? Sí, señor. O vamos a hacer uno en general, o sea, desde el primero vamos a ir enlazando con los siguientes módulos y hasta hacer un ejercicio completo con todos y cada uno de los módulos. Va a haber de todo, va a haber de todo. Cuando empecemos a hacer el primer ejercicio, él funciona solo y él va a estar solito trabajando y funciona solo muy bien. En el segundo, entonces va a ser algo acumulativo. En el primero hacemos, por ejemplo, exponemos unas APIs en REST y que funcionen súper bien, que las probemos, las montemos a App Service, bien. Al segundo, creamos función, las implementamos, las publicamos, las probamos.
y ya empezamos a hacer, si nos queda tiempito, empezar a hacer un ejercicio con las dos completas. Y cada ejercicio le vamos sumando a ese laboratorio y al final llegamos a uno grande, pero cada ejercicio funciona por sí solo. ¿Listo? Listo. Dale, Kill. Sí, al final del laboratorio, bueno, ahorita ya lo mencionaste, que uno va a hacer la unión de todos los laboratorios al final, entonces vamos a tener algo complejo como lo que mostraste en el diagrama de la última, de la presentación, de la última, algo así vamos a estar viendo al final. A la medida que va pasando el tiempo, se van a dar cuenta que somos capaces de hacer esto en una sola sesión. No va a ser, no va a ser algo complejo, pero la idea es que al Tan final sencillo es. sí tengamos un ejercicio con absolutamente todo. Sí, Tengamos todo. blogs, acá adentro le pongamos a esto keywords, le podemos meter una implementación de soluciones basadas en eventos, de un tema que nos notifique. Entonces le vamos metiendo mucha cosa. ¿Listo? Sí, vamos a ver temas de Binet. Eso no entra tanto en los ejercicios, pero sí entra un poquito en la parte de teoría que les voy a dar. Y mi última pregunta, al principio mencionaste que ibas a compartir código y esto es como para irnos preparando. ¿De qué forma va a ser? ¿Necesitamos tener alguna cuenta de GitHub, de Bitbucket? No, por este lado no hay ningún problema. Yo se la subo a un repositorio público que tengo y ya ustedes simplemente descargan ese código y ya hacen las publicaciones sin problema. Que tengamos que tener instalado aparte como por ejemplo el command line. No, el command line no es necesario. Creo que es necesario que tengamos de pronto el Visual Studio Code, Visual Studio normal y los tools de Azure Developer que están en Visual Studio. Y ya cuando estemos en Visual Studio Code, yo les voy a dando unos tipsitos, unas extensiones que pueden ir bajando. Ustedes saben que pues, los que trabajan con Visual Studio Code saben que una extensión no se demora ni 30 segundos en descargar. Entonces yo les voy a ir dando extensioncitas como que nos van a facilitar la vida a los desarrolladores. Perfecto, gracias. Dale, Kill. Reiber o César. Una consultita. Mira, a mí en el trabajo me están exigiendo certificarme. Este curso está orientado, entiendo, a conocer, pero no está orientado a la certificación. Luego de esto, me respondes eso y la siguiente pregunta sería, ¿va a haber un curso de preparación para el examen? Listo. Este curso como tal es la preparación para el examen, pero en este curso no vamos a estar viendo preguntitas. No sé si de pronto acá nos colabora un poquito más Jorge. Sí, claro que sí. Bueno, para empezar, claro que sí, este es el curso que te prepara para presentar el examen de certificación. Lo que sucede es que los exámenes de certificación van un poquito más allá de lo que es el entrenamiento. Y para eso nosotros, al finalizar el entrenamiento, les entregamos un material de simulación, un material preguntas y respuestas de lo que les debe salir en el examen de certificación. Ese material lo que les permite a ustedes es conocer de primera mano y con preguntas actualizadas que les van a preguntar en el examen. Eso les permite a ustedes poder leer, enfocarse adecuadamente en algunos conceptos, ¿cierto? Con mayor profundidad. Y ese material lo entregamos al final para que esté totalmente actualizado. Nosotros manejamos cuentas de paga, se los descargamos, se los enviamos al final del entrenamiento. Ustedes simplemente le dedican aproximadamente una hora y media diaria por unas 4 semanas, que es lo recomendado, y eso los va a dejar de forma adecuada para presentar el examen de certificación. Todo depende de que el proceso lo hagan de forma adecuada, de que asistan a todas las clases, hagan todos los laboratorios. Yo mañana les voy a enviar el libro de referencia de certificación AZ204. Ese libro los va a ayudar muchísimo para conceptualizarse, para hacerse una idea más clara de todo lo que son los temas de la capacitación. Y lo que sí voy a intentar con el ingeniero, que no hemos, digamos, contemplado, pero lo vamos a incluir, es que en algunas sesiones, en algunos temas en particular,
podamos tener una plataforma adicional donde se puedan publicar 2, 3 preguntas reales de examen de certificación, que él se las comparta de forma inmediata y ustedes en cuestión de 5 minutos lo respondan y se van a ir dando cuenta durante el proceso de la capacitación cómo se encuentran con respecto a esas preguntas que son de examen. ¿Listo? Ok, muchas gracias. Con gusto. Bien, bueno, tengo entendido que nos podemos inscribir y nos regalan $200 para la cuenta de Azure para gastos de consumo, pero pues eso yo ya lo había hecho en el SENA. De hecho, se me había olvidado mencionarte que ya había visto un poco de Azure con el tema de máquinas virtuales en el SENA, una pequeña introducción que tuve, y ya la cuenta en mi correo personal ya hizo uso de ese beneficio. Sin embargo, la pregunta como tal es si sé que no aparece en el temario, pero sería interesante o al menos algo pues, proactivo, si nos explicas, pues a medida que vamos viendo esos servicios de Azure, lo del tema de los pagos y el precio por consumo, porque pues Azure realmente cobra por todo. Entonces, si explican también ese temita ahí para los Claro, servicios de claro, Azure. Rey, claro, claro. Ese temita casi siempre acostumbro a que lo vemos cuando estamos viendo un servicio, entro a la calculadora de Microsoft, porque o más que todo no es cuando estamos viendo cualquier servicio, sino que es enseñarles a utilizar la calculadora de Microsoft, ¿sí? Entonces entramos a la calculadora de Azure, les enseño cómo se utiliza esta calculadora y esa calculadora nos va a simular todos los precios de cualquier servicio que deseemos. ¿Listo? Ok, sí, interesante, pero también lo del tema de qué, como, qué es lo necesario para utilizar, como digamos, que no compre más de lo que debo, ¿sí me explico? Lo suficiente, lo que necesito, como también a medir eso, saberlo. Listo, listo. Claro que sí, eso lo vamos a estar viendo. Ah, ok, perfecto, gracias. Yo tengo otra pregunta, Claro, Santiago. dale. Es que soy un poco fan de los contenedores y me gustaría saber si en la parte que es donde creo que nada más hay posibilidad de verlos, es en la de los app services. ¿Veremos algo de eso ahí? ¿O en algún otro Tema tema? de- el tema de contenedores, poco complejo porque eso va más relacionado es con el tema de DevOps. Entonces, Sí. está más que todo el tema de contenedores está en el AZ400. Entonces, es un tema un poco complejo, pero vamos a hacer lo posible. Vamos a hacer lo posible de pronto por abarcarlo un poquito. Va, perfecto. Chao. Bueno, y de lo que preguntaron anteriormente es, según yo, hay una forma como de limitar lo que vas gastando. Hay unas cosas que se llaman budgets y tú le puedes decir que te mande una alerta cuando estés superando el presupuesto que tú asignaste. Sí, igual como tal Azure, cuando estás haciendo uso de los servicios no te va a cobrar sin antes avisarte. Él siempre te va a salir una alerta y te va a preguntar que ese servicio, esa creación, eso que vas a consumir, está excediendo el consumo. Entonces, que te va a generar un cobro adicional. Entonces, casi siempre ellos nos notifican eso. También está en la partecita de tipos de suscripciones. Si tenemos una free, una premium, una ultra, dependiendo de la suscripción, también nos dice a qué tenemos derecho, qué podemos hacer uso, cómo es ese uso. Entonces, la verdad, son muy explícitos con ese tema. De acuerdo, muchas Mm, gracias. veo que es en el módulo 5 donde se ve lo de los contenedores. Nos enseñan a crearlos y ejecutarlos y también sí, nos enseñan a crear las imágenes de contenedor y nos enseñan a crear y a ejecutar las contenedores en Azure Container Instances. Entonces sí lo veremos un poquito a Sí, profundidad. ¿No? Todas las de contenedores. pronto le entendí mal la pregunta aquí, no sé si va más relacionada es con el tema de los Kubernetes y para hacer los despliegues de los app Esa service. era mi otra pregunta. ¿Esos contenedores son lo mismo que Kubernetes o estamos hablando de otra cosa? Porque te acuerdas que cuando me presenté te hablé de los Kubernetes. Yo Sí, pensaba que era como lo mismo. ¿Si es lo mismo no, o me estoy equivocando? no, son No, temas son cosas diferentes, pero diferentes. hacen uso de lo mismo. Un Kubernetes, Ya, ¿quién puede ya hacer te uso
de los contenedores, de las instance container. Kubernetes Ya es, que no te es escuché. un orquestador de contenedores. Es- Santiago, ¿me puedes repetir, por favor? Es que se mezcló tu voz con la de Rodríguez. Qué pena. Listo, no hay problema. Que no, que exactamente no son lo mismo, pero el uno hace el uso del otro. Que este señor, el instance container, que es el administrador de contenedores, podemos llevar allí partes de contenedores de Kubernetes y podemos hacer los despliegues con el tema de Docker. Entonces pueden haber muchos modos de hacer esto, pero exactamente no son lo mismo. Son dos temas Ok, diferentes. El tema de Kubernetes nos lo llevamos más como para un tema de administración, más para el tema del lado de allá de DevOps. ok, pero al menos Este alcanzaremos tema, a saborearlo un poco, ¿verdad? listo. Y este tema es eso es como un repositorio donde vamos a guardar imágenes. Vamos a llevar allí imágenes y ya allí hacemos la publicación de esas imágenes para que las utilicemos cuando vamos a crear una máquina virtual. Ok, pero entonces tienen que ver el uno con el otro. Sí, sí, pero no vamos a tocar Kubernetes. Ok, entiendo. Vale. Listo, muchachos, ¿tienen otra dudita? No, yo ya resolví todas mis dudas. Muchas gracias, Santiago. Súper, es con todo el gusto, muchachos. Entonces, si de pronto no tenemos más duditas, daríamos por finalizada la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho por su participación y nos veríamos el día de mañana en nuestra primera sesión.